Hola, ¿qué tal? Que tengan una excelente tarde. El día de hoy reciban un saludo desde aquí de Coatzacoalcos, Veracruz, México, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. El tema de hoy a tratar se titula Los muertos nada saben. Esta reflexión, más que nada, antes que un tema, una reflexión, la voy a hacer en memoria de todos mis familiares y conocidos o parientes cercanos que ya no están con nosotros, que se nos adelantaron en el camino. En memoria de ellos, la reflexión es que entendamos que sobre esta tierra nada somos. Somos como una basura que lleva el viento, que hoy está aquí, mañana en otro lado y posteriormente desapareció. Así es nuestra vida en esta tierra. Nosotros como seres humanos somos pasajeros. Muchas veces el ser humano piensa que va a ser una cimentación para siempre en esta tierra y se preocupa mucho por atesorar grandes tesoros, muchos carros, muchas casas, muchos bienes, como si el día de mañana todo eso fuera parte de su vida eterna en esta tierra. Pero sabemos que en esta tierra no somos eternos, que tarde o temprano nos moriremos y que todo lo que acumulamos, nada de eso nos llevaremos. Así tenga 7, 8 carros, esos 7, 8 carros no te los van a echar al agujero cuando te mueras, eso le van a quedar a otra persona. Así tengas acumulado mucho dinero, mucho tesoro, muchos bienes, nada de eso te vas a llevar, porque está escrito, de acuerdo a la Escritura, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada vamos a llevarnos. Todo se va a quedar aquí. Nuestro espíritu es prestado, el cual le corresponde a Dios. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y la carne, la materia, vuelve a la tierra, al polvo, porque al polvo eres y al polvo volverás. Aquí, ¿cuál es la preocupación? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el plan? Que entre ese cuerpo y ese espíritu hay un alma, y esa alma, lo creas o no, es la que va a gozar de una eternidad. El detalle aquí es dónde va a pasar la eternidad tu alma, porque tu alma va a seguir viviendo después que tu cuerpo físico muera. Tu alma o bien va con Dios, siguiendo al espíritu que pertenece a Dios, o tu alma, si mueres en pecado, desciende a los abismos, ¿sí? A las profundidades de los abismos, a donde hay un lugar de tormento. Entonces, eso es lo que dice la Escritura, y yo creo lo que la Escritura dice, lo que la Biblia dice. Solo hay dos destinos para nuestra alma, dos lugares, o el cielo o el infierno, en pocas palabras. Bien, pero de nosotros depende, mientras estemos en vida, a dónde queremos pasar la eternidad, o a dónde queremos que nuestra alma pase la eternidad. Bien, la reflexión aquí, voy a leer una lista, desde que yo tengo uso de razón y que tengo aliento de vida, una lista de todos mis familiares que nos han dejado en el camino. Los voy a leer, le voy a poner ahí la lista, y para que usted tome una reflexión, que la muerte no respeta ni ancianos, ni niños, ni ninguna edad, ni rico ni pobre. Cuando la muerte te llega y te vas. No eres eterno en esta tierra. Entonces, no voy a poner imágenes por respeto a mi familia, solamente voy a dar los nombres y la lista que le voy a poner ahí para que usted haga una reflexión. Y así como yo tengo familiares desde el trayecto de vida, los he visto morir, así todos ustedes que están viendo este video, de igual manera les ha sucedido lo mismo. Y el análisis es ese, que después que mueras, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Es mentira que te digan que cuando mueras como mueras, te vas con Dios y ya, ahí está. No, hay algo que saber y hoy lo vamos a descubrir. Bien, te pongo la lista a continuación. Comienzo con mi madre, Agustina Pérez Pérez. Mi abuela, Zenaida Pérez Gil. Mi abuelo, Francisco Pérez Ramos.
Mi tío Eligio Pérez Pérez. Mi tío Paulino Pérez Pérez. Mi tía Francisca Pérez Pérez y su esposo, su pareja, Chano o Feliciano Rodríguez. Mi tía Juana Pérez Pérez, su pareja, Abraham Rodríguez. Mi tía Agustina Rodríguez. Mi tío Bernardo Pérez Ramos. Mi tío Juan Pérez Ramos. Mi primo Antonio Rodríguez Pérez. Mi primo Juan Carlos Rodríguez Pérez. Mi sobrina Rebeca Romero Pérez. Abigail Aguilar Pérez. Fernanda Rivas Pérez. Mi tío Negro Ramírez y mi tía, su esposa, Catalina Hipólito. Abuelos de mis hijos, Isaías Roldán, Enedina Acevedo. Y ahí me detengo en la lista porque hay algunos otros que no los tengo aquí en la lista. Y también considerando que próximamente, en algún día, en algún momento, yo también voy a ser parte de esa lista. Porque no me da miedo decirlo, porque tarde o temprano todos tenemos que llegar a ese proceso llamado muerte. La reflexión es aquí, ¿sí? Que te pongas a cuenta con Dios y que arregles tu vida con Dios y con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que tú puedas en un futuro recibir esa palabra que muchos dicen, que es descanse en paz. Yo en mi más profundo deseo, en la lista que di de todos mis familiares, mi profundo deseo es que descansen en paz. Ese es mi deseo. Mas sin embargo, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia, la Sagrada Escritura, palabra de Dios, dice que los que mueren en justicia, fe, amor, pureza, en temor de Dios y habiendo aceptado a Jesucristo en su vida, fueron liberados del pecado. Esto los libró de la condenación y estas personas sí pueden descansar en paz y no se van con Dios, sino que pasan a un lugar de descanso donde son preparados para la resurrección cuando Cristo, nuestro Señor, aparezca en una nube. Pero lamentablemente los que mueren sin Dios, sin Cristo en sus vidas, alejados totalmente de Jesucristo y de Dios y mueren en el pecado, no se les puede decir descansen en paz, porque los que mueren en pecado, la Escritura dice que no van con Dios. Los que mueren en pecado descienden a los abismos y caen a un lugar de tormento en prisiones de oscuridad, donde hay un castigo temporal, porque más tarde esas personas van a ser sacadas de ahí para ser enjuiciadas. Buenos y malos, todos estaremos de pie delante del Dios de Todopoderoso en el juicio final, y a cada uno se le será recompensado conforme a su obra. Los que murieron en el bien heredarán la vida eterna al lado del Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Los que murieron en el pecado y totalmente hundidos en el mal serán trasladados de ese lugar de castigo a un fuego eterno, a un lago de fuego. Es lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia. Entonces se da cuenta ahora, yo he descubierto ahí que esa palabra que se dice descansa en paz no aplica para todos los que mueren. Bien, pero vamos a analizar un poco la Escritura para que usted vea que no nada más se trata de palabrerías, sino que todo es basado en la Sagrada Escritura. Hay 5 cosas con las cuales yo crecí en mi niñez. Y esa creencia, esa enseñanza, la heredé de las personas mayores.
Por ejemplo, la número 1. Ellos me decían que tu familiar te está viendo en el cielo después que muere. Tú alzas tus ojos al cielo y allá donde están las estrellas, allá donde están las nubes, allá en lo más alto, allá tu familiar te está viendo. Esa era una creencia que tenía yo en mi niñez, que donde yo andaba, pues ahí podía seguirme mi mamá, mi papá o mi tío o mi ser querido que haya muerto, y desde allá me estaba viendo. Pero llego a la Escritura y en el libro de Eclesiastés, que quiero que abramos, encuentro lo siguiente. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 dice lo siguiente: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y muchos versículos de la Biblia nos dice esto, que cuando alguien muere, hasta ahí se corta el disco. Como ya no hay aliento de vida, ya no hay una memoria, una mente, un acto de presencia en la tierra, y por esta razón ellos no pueden estar viéndote desde el cielo. Porque como te decía antes, si ellos murieron bajo la voluntad de Dios, en justicia y de acuerdo a la voluntad de Dios que usted conoce, de acuerdo a la Escritura, iniciando por aceptar a Cristo en tu vida, aún así no andas con Dios, aún así no estás presente y viendo a tu familiar desde allá, desde el cielo. Aún así, dice la Escritura, y Pablo lo confirma, que pasas a un lugar de descanso. Los que mueren en Cristo no mueren, solamente duermen. Y son ahí puestos a reserva, preparados para la resurrección en la venida de Cristo. Así que no andan en el cielo, no andan con Dios, no descienden a los abismos, no van a otro lugar, sino que a un lugar apartado donde los ángeles del Señor los ponen a reserva de la resurrección. Esto es los que mueren en Cristo. Y los que mueren sin Cristo tampoco están allá en el cielo viéndonos, sino que si los que mueren sin Cristo y sin la voluntad de Dios descienden a los abismos y no tienen memoria de nada más de lo que están viviendo allá en los abismos, que es un tormento donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahí yo me desengaño, que es mentira que te dicen, ay, que tu mamá o tu papá o tu familiar que murió te está viendo desde el cielo. Mentira. Punto número 2, que yo tenía esa creencia, que tu familiar te cuida, que va contigo a donde quiera que va. Es razón de lo mismo. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer hasta el 13. Dice lo siguiente: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba del reposar o de estar nada más durmiendo un sueño terrenal. Entonces, y ahí sigue diciendo, cuando Jesús le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, no quiso decirle que físicamente él estaba durmiendo y que lo iba a hablar para que se despertara. Lo que le quiso decir que estaba muerto, pero que los que mueren en el Señor, la muerte no se enseñorea de ellos, sino que solamente pasan a un lugar de reposo. A ellos se les dice descansen en paz porque pasan a un lugar de descanso. Y estas personas o estas almas van a ser resucitadas por el líder o por el dueño principal de la vida y la muerte. Jesucristo es la resurrección y la vida, y el que crea en él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, en Jesucristo está el poder de la resurrección, y él va a resucitar en el día postrero a todos que creyeron en él y aceptaron, a todos los que murieron de acuerdo a la voluntad de Dios y con él en su vida.
Jesucristo los resucitará en el día postrero, porque Él es la vida. Los que creen en Jesucristo, la muerte ya no pasa a enseñorearse de ellos. Cuando muere una persona que cree en Cristo, que murió haciendo la voluntad de Jesucristo y de Dios, la muerte hace acto de presencia, pero no se lo lleva. Ni los demonios, ni el diablo, ni el infierno, sino que la Escritura dice que vienen ángeles y se llevan esa alma y la ponen en un lugar de descanso. Mas sin embargo, los que mueren en pecado, en maldad, en concupiscencia, dice que esto sí viene la muerte y esto sí se enseñorea la muerte sobre ellos, el diablo, el infierno, los demonios y todas las maldades que usted puede imaginar, y se los llevan hacia los abismos a un lugar de tormento. Pero ahí entonces nos damos cuenta que si una persona, terrenalmente hablando, está dormida, no se da cuenta de nada de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, para mí ahora en ese paso número 2 que les dije, es mentira que dice que nuestro familiar anda con nosotros cuidándonos donde andamos después de que hasta ya murieron. Eso es falso. La Escritura dice que ellos pasan a un lugar o bien a los abismos o bien a un descanso provisional, porque no es un descanso eterno, es un descanso provisional que se terminará cuando venga Cristo Jesús en las nubes y los muertos en Cristo resuciten primero. Bien, la creencia número 3 que me habían inculcado dice: yo creía que cada año los muertos venían a los sepulcros. Los muertos venían a los hogares a hacer acto de presencia en esa celebración de noviembre del Día de los Muertos. Yo eso lo creía. Y hasta se le ponían altares a los muertos y fruta. Y si le gustaba la cerveza, cerveza. Si le gustaba la fruta, la fruta. Lo que le gustaba al finado, eso se le ponía porque era la creencia que me habían inculcado, que ellos venían y tomaban esos alimentos o esas bebidas. Pero ya leímos lo anterior, que ellos ya no vuelven, que ellos ya no regresan. Entonces, ¿quiénes son los que regresan y hacen acto de presencia en los sepulcros, en los altares? Los demonios. Y los demonios hasta pueden tomar un físico de tu familiar ya muerto para hacerte creer que es tu familiar. Pero déjame decirte que no creas. Es un demonio que te puede engañar y te va a llevar también a los infiernos, donde es su guarida de ellos. Los que mueren ya no regresan. Ahora yo te lo voy a confirmar aquí en el libro de Hebreos. Quiero que abras tu escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Si me escuchaste, libro de Hebreos, capítulo 9, el versículo 27. Dice lo siguiente: y de manera que esté establecido para todos los hombres, y al decir todos los hombres es toda la raza humana, incluyendo mujeres, que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué significa esto? Que mueres una sola vez y que ya no regresas, que ya no vienes hacia acá, sino que tienes que quedarte ahí donde estés. ¿Para qué? Para esperar la resurrección para los juicios. Y en la resurrección para los juicios, quiero que entiendas que serás presentado delante de Dios, seas bueno o seas malo. ¿Y para qué serás presentado delante de Dios, sea bueno o seas malo? Para que nuestro Señor Jesucristo te recompense de acuerdo a tus hechos, de acuerdo a tus obras. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 dice: y vi los muertos grandes y pequeños, de pie delante del Dios Todopoderoso. Y ahí estaba Jesucristo, el que va a llevar los juicios. Y que a cada uno le va a ser recompensado de acuerdo a su obra. Cuando Jesucristo nuestro Señor nos presente, resucite, primero resucitarán los que creyeron en Cristo, los cristianos. Serán arrebatados en una nube si están vivos los cristianos, primero. En segunda resurrección, entonces serán resucitados todos los que murieron en maldad, en pecado, los que están siendo atormentados allá en los abismos.
Y todos los que estén vivos en ese momento morirán instantáneamente también para ser presentados en esa segunda resurrección. ¿Para qué? Para los juicios, donde será recompensado cada uno de acuerdo a su obra. Y déjame decirte que si moriste en pecado, lejos de Dios, serás lanzado a un lago de fuego juntamente con el diablo, la bestia, el anticristo, los demonios, la muerte, el infierno y toda especie de maldad, donde será un castigo ya por toda la eternidad. Pero si moriste en Cristo, dice la Escritura, que Jesucristo dirá: venid benditos de mi Padre, y heredad el gozo de vuestro Señor. Y entonces ahí heredaremos, si es que nos portamos bien, la vida eterna, todos aquellos que mueran en Cristo. Y ahí dice que ya no habrá más muerte, ni más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Al decir que no habrá más muerte, es que entonces en ese momento seremos recompensados con una vida eterna, si nos portamos bien, los cristianos. Entonces, hay dos lugares a donde van a ir las personas: a un cielo con Dios Padre, o a un lago de fuego con el diablo y todos sus demonios. Pero mientras y no vienen los juicios finales, las personas ahorita al morir caen a los abismos, los que mueren en pecado. Y los que fueron liberados del pecado por la sangre de Cristo, habiendo aceptado su sacrificio y siendo reconciliados con Dios, estos mueren y pasan solamente a un lugar de descanso preparado para la resurrección. Eso es lo que dice la Escritura. Bien, la otra creencia que yo tenía, el número 4, es eso, que todas las personas que morían se iban al cielo y que todos se les puede decir descansen en paz. En lo que leímos, en lo que analizamos, solo descansan en paz los que mueren en Cristo. Los que mueren sin Cristo pasan a un lugar de tormento. Usted va a leer ahí, le invito a que abra su escritura, en el libro de San Lucas, capítulo 16, vamos a leer del 16 en adelante, una historia que todos saben. Bien, entonces leemos Lucas 16, del 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el lugar de tormento, en el Hades, en los abismos, alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Y ahí sigue diciendo. Entonces, nos damos cuenta que hay dos lugares. El rico que murió en su pecado, en su egoísmo, en su avaricia, en su maldad, la Biblia dice que cayó a un lugar de tormento. Pero Lázaro, que murió en humildad, justicia y siendo una persona justa y recta, la Biblia dice que fue al seno de Abraham, a los brazos de Abraham, al regazo de Abraham, y que fue consolado y que fue a un lugar de descanso, a un lugar de confort. ¿Sí? Cuando el rico gritaba allá en el lugar de tormento pidiendo la misericordia de Abraham, Abraham le dijo: tú gozaste de muchos bienes allá, como diciendo, nunca te compadeciste de nada, moriste en tu pecado, en tu maldad, y ahora estás recibiendo el castigo por tu maldad. Mas Lázaro, que sufrió allá, ahora aquí está siendo consolado. Entonces hay dos lugares. Ahí nos está dando un ejemplo, y hay muchas partes en la Biblia que nos están dando el ejemplo. Hay dos lugares donde van las personas, como ya se los he dicho antes. Bien, lo último, ya como último, quiero que sepa que otra de las creencias que yo tenía, que hay un purgatorio.
que cuando una persona muere, llega a un espacio intermedio y donde la persona es pasado por fuego para quemar todos sus pecados, y que los que están vivos en esta tierra, por eso se hacen 7 días de oraciones y rezos, por eso se hacen 9 días de oraciones y rezos, por eso se hacen 40 días de oraciones y rezos para pedir a Dios por la misericordia y porque esa alma descanse en paz y que salga bien del purgatorio para irse con Dios. Ahora, aquí la pregunta es, si en realidad existe ese purgatorio, entonces ¿para qué viene Cristo? No nos vino a librar de nada nuestro Señor Jesucristo. Si de todas maneras, si mueras en pecado o no, pasas por ese proceso y ya te fuiste con Dios. Esa es una mentira que se ha venido inventando para que tú te confíes y tú mueras diciendo, con esa idea de que aunque mueras en pecado, tú de todas maneras te vas a ir con Dios. Eso es falso, eso es antibíblico. Eso no lo menciona ni lo dice la Biblia. La Biblia menciona ahí, de acuerdo a la historia del rico y Lázaro, que hay un lugar de tormento y que hay un paraíso. Los justos se van al paraíso y los injustos al lugar de tormento. Es lo que dice la Biblia. Entonces es mentira que existe un purgatorio, porque nadie puede interceder por una persona después de muerta. Ni Pablo, ni Pedro, ni María, ni Juan, ni nadie, ningún ser humano sobre esta tierra con muchos rezos, ayunos y oraciones puede interceder por la persona. Porque individualmente cada uno, mientras estamos en vida, tenemos que tomar la decisión exactamente dónde queremos pasar la eternidad. Si tomamos la buena decisión de aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, aceptar su sacrificio y pedirle a Él que nos libere del pecado y que ya no queremos pecar más y que queremos ser reconciliados con Dios, por fe creemos que somos lavados por la sangre de Cristo y permanecemos limpios y puros así, sin pecar más, para que un día al morir podamos pasar de la muerte a vida. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque la muerte nada más es un paso para llegar a los brazos de Dios, para llegar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no te apartas del pecado, si no te apartas de la maldad, la Escritura dice que Dios, ni Cristo, ni los ángeles pueden hacer nada por ti si tú mueres en pecado, porque el pecado es la división entre Dios y el hombre, porque la paga del pecado es muerte total. Es una separación total de Dios si tú te mueres en pecado. Y ya estando allá, aunque clames, el rico estando allá en el tormento clamaba y gritaba, dice la Biblia. Pero ya sus súplicas, ni Dios Padre, ni Abraham, ni nadie las podía escuchar, y si las escuchaban, ya no se podía hacer nada por él. De igual manera, en estos tiempos, el que muere en pecado, después que te moriste, nadie puede hacer nada por ti, así hagan lo que hagan. Eres tú personalmente, mientras estás en vida. Ahorita puedes estar pasando un momento de agonía, de enfermedad, de lo que tú quieras. Puedes estar muy sano. Para morirse no necesitas estar enfermo. En un accidente te cae un rayo, en un abrir y cerrar de ojos tú te mueres. Y no estabas enfermo y dicen, ya murió fulano, y no necesitas estar viejo tampoco, porque la muerte se lleva grandes y pequeños. Entonces, la importancia aquí es que tomemos la decisión antes de llegar a ese proceso llamado muerte. Tarde o temprano vamos a llegar ahí. La decisión es que aceptes a Jesucristo en tu vida para que tú te libres de la ira de Dios y de caer a la condenación eterna. Y olvídate que los muertos regresan, olvídate que los muertos vienen, olvídate, todas esas son mentiras del diablo para mantenerte engañado. El que murió fue sepultado y solamente va a ser levantado de ahí para enfrentar los juicios, sea para vida eterna o sea para condenación eterna. Bien, que mi Señor Jesucristo te bendiga, que mi Dios Altísimo te proteja, y vamos a quedar pendientes para el próximo video. Antes te pido, en el nombre del Señor, suscríbete a mi canal, dale like, activa la campanita y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Amén.